Hermano querido, Dios te bendiga. Vamos a compartir nuevamente una palabra que va a ser de bendición. Nuevamente el Señor nos va a hablar, así que estemos atentos. Vamos a compartir una prédica, una enseñanza, un sermón que el Señor me dio y lo invito a que me acompañe al libro del profeta Jeremías. Jeremías, profeta mayor, capítulo 7, versículos 1 al 3. Libro del profeta Jeremías, profeta mayor, capítulo 7, versículos 1 al 3. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Acompáñeme por favor en una oración. Allí donde está, cierre sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por una vez más estar aquí, Señor, a punto de ser edificados por ti. Tu palabra es lumbrera, Señor, donde tu palabra se manifiesta, la luz de Dios, la luz de Cristo se manifiesta, donde tu palabra es enseñada, en donde tu palabra es aplicada, Señor, la vida de Dios se gesta, la vida de Dios se produce. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, te pedimos ser tierra fértil, que nuestro corazón sea tierra abonada, sea tierra en donde la gloriosa semilla que tú estás sembrando en esta tarde en cada uno de nosotros pueda producir mucho, Dios mío, pueda tu palabra estar haciendo aquello para lo cual tú la envías. Dios Santo, en el nombre de Jesús te pido que uses mi vida una vez más, apelando a tu misericordia, Señor, que yo pueda menguar, que tú seas fluyendo. Espíritu Santo de Dios, dirige esta enseñanza, dirígenos. Aquí estamos tus hijos, necesitados de ti, necesitados de tu palabra. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor, que para eso nos hemos reunido. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios de amor y de misericordia? Iglesia, el nuestro es un Dios clemente. ¿Cómo es nuestro Dios? Clemente, misericordioso. Él es un Dios vivo que habla, que llama, que enseña, que corrige, que advierte, que muestra el camino. Nuestro Señor es un Dios salvador. ¿Cómo es tu Dios, iglesia? Salvador, que quiere librar, que quiere bendecir, y lo hace a través de su palabra en la boca de su profeta, en la boca de un mensajero suyo. El texto que acabamos de compartir está en Jeremías, el profeta llamado por Dios para llevar palabra al pueblo de Dios que estaba necesitando tanto de que la luz de la palabra del Señor se encendiera. ¿Sí? La naturaleza celebrando la palabra de Dios. Qué lindo. A través de Jeremías, el Señor llamó a su pueblo al arrepentimiento. A través del profeta Jeremías, un varón escogido por Dios, consagrado, santificado desde el vientre de su madre, ¿sí? El Señor llamó a su pueblo al arrepentimiento, a la conversión, a la obediencia. Y lo hizo el Señor durante más de 40 años. Muchos profetas fueron enviados por Dios a predicarle a su pueblo. Pero en el caso puntual del profeta Jeremías, su ministerio duró 40 años, ¿sí? Durante todo ese tiempo era Dios mismo hablándole a Jerusalén, hablándole a Judá, a cada habitante de la tierra bendita de nuestro Señor, ¿sí? Llamándolo al arrepentimiento. En el capítulo 2 del profeta Jeremías, el Señor envía a su mensajero a la entrada de Jerusalén, a la puerta de la ciudad,
y lo envió para que exhortara a todos y cada uno de los que vivían dentro de Jerusalén. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo que se avecinaba era un gran desastre. Toda la ciudad iba a ser destruida. Mucha gente iba a morir. Y el Dios Salvador quería salvar a su pueblo de tan grande mal. ¿Qué quería hacer Dios? Salvarlos, librarlos, que no pasaran por todo eso. Pero Jerusalén no escuchó. Fueron 40 años siendo advertidos, 40 años siendo exhortados, pero nunca hicieron caso. ¿Qué hace el Señor? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios insistente? Muy insistente, que persevera. Muchos de nosotros estamos hoy en el camino gracias a esa insistencia, a esa perseverancia. ¿Qué hace Dios? Lo leemos en el capítulo 5 del profeta Jeremías, versículo 1. Dice así: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo perdonaré toda la ciudad. ¿Qué hace el Señor? Le sigue dando instrucciones a Jeremías y le dice: recorrid toda la ciudad, todos los rincones de la ciudad santa. ¿Sí? Y dice: fíjate si hay uno solo que practique justicia, uno solo que me busque de verdad, y por ese uno solo yo voy a salvar a toda la ciudad. En este versículo, amado hermano, podemos ver claramente lo que hay en el corazón de Dios. Todo el amor, porque el corazón de Dios rebosa de amor. Ese amor tan grande que Él tiene por su pueblo, ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. Dice Dios: si hubiera uno solo que practique la justicia, el Señor prometía librar a toda la ciudad. No hacían falta multitudes, como siempre decimos, unos solos. Y en su angustia, permítame usar la palabra, en la angustia del corazón de Dios, envía al profeta a seguir exhortando a esas personas, pero ya no a la puerta de Jerusalén, ya no a la entrada de la ciudad, sino que lo envía a la puerta del templo. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra, a la puerta de la casa de Jehová. Y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. El peligro estaba cercano, muy cercano. El desastre era inminente. Ya los caldeos habían comenzado a marchar para destruir a Jerusalén. ¿Y qué ocurrió? Muchos tuvieron miedo, se desesperaron, que es lo natural, ¿no? ¿Y qué hicieron? Correr a Dios, correr a la casa de Dios, correr al templo del Señor. E hicieron lo correcto, porque en tiempos de peligro, en tiempos de angustia, en tiempos de desesperación, en tiempos de muerte, lo correcto es correr a Dios. Es lo correcto. ¿Sí? Esta exhortación ya no era para toda la ciudad. Esta exhortación era para los que corrían a buscar salvación en Dios. Para los que corrían a buscar ser librados yendo a la casa de Dios. Y lo repito, eso es lo correcto, es lo que hay que hacer. Amén. Por eso Dios le dice a Jeremías: ponete en la puerta del templo, por donde van a pasar los que vienen a buscarme a mí. Háblales a los que vienen a buscar socorro. Háblales a los que me conocen. Háblales a los que quieren ser salvados. ¿Y qué les dice? Versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Amén. El profeta Jeremías profetizó lo que Dios le mostró. ¿Y qué fue lo que Dios le mostró al profeta? Que muchos iban a morir de hambre porque la ciudad sería sitiada, que muchos morirían de sed y de peste porque se quedarían sin agua, ya que el sitio de Jerusalén iba a durar 3 años. ¿Qué le mostró el Señor al profeta Jeremías? Que otros muchos morirían a espada y que los pocos que se salvaran serían llevados cautivos, serían llevados como esclavos al ser deportados a Babilonia.
Y a causa de todo eso, ese Dios Salvador que nos ama tanto, envió exhortación a todos los que corrían a su templo. ¿Y qué les dice? Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Cuánto lo reciben? Lo recibimos. Actualicemos el mensaje. A nosotros, los que vamos semana tras semana a la iglesia, los que semana tras semana nos conectamos al grupo de la iglesia para escuchar palabras. Mejorad vuestros caminos, ¿cuántos decimos amén? Y vuestras obras, ¿cuántos decimos amén? Y os haré morar en este lugar. Los pocos que iban a escapar de la muerte serían llevados cautivos a Babilonia. Por eso el Señor los exhorta, diciéndoles: mejoren su manera de caminar, mejoren su manera de proceder, mejoren sus obras, y yo los haré permanecer en mi casa, yo los haré permanecer en mi templo. Amén. Porque no alcanza con correr a Dios de manera religiosa, no es suficiente. No alcanza con correr a Dios de manera externa solamente, no alcanza con correr al Señor solamente para hacer prácticas litúrgicas vacías de esencia. Había que mejorar los caminos, mejorar el diario vivir. Continuemos la lectura, versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué habían hecho ellos? Ellos endiosaron ese templo fastuoso, lleno de lujos, construido por Salomón. Ellos lo volvieron un ídolo, lo adoraban, ¿sí? Ellos lo endiosaron, creyendo erróneamente que Dios jamás permitiría que los incircuncisos profanen ese templo. Para ellos, que extranjeros entraran dentro del templo era una abominación que jamás Dios permitiría. Lo que ellos no entendían, que ellos mismos, con su mala manera de vivir, con su mala manera de proceder, ya habían profanado ese templo. Amén. Ellos pensaban que solo por ir a la casa de Dios serían librados. Corrieron a Dios por temor, pero no lo honraban con su vida y no lo obedecían. Por eso el Señor, que los amaba tanto, por eso el Señor, que nos ama tanto a cada uno de nosotros, les advirtió de ese terrible error. Aquí yo puedo ver el amor de Dios. Él los podía haber dejado en la confusión y enterarse tarde de que lo que estaban haciendo no les alcanzaba. Pero el Señor le dice al profeta: ya no estés más en la puerta preguntando, en la puerta de la ciudad, predicándole a todo el mundo. Ahora parate en la puerta del templo y hablales, abriles los ojos, abriles los oídos a los que vienen a buscar mi rostro. Este mensaje no es para el que no cree. Este mensaje no es evangelístico para alcanzar el que está en tiniebla. Este mensaje es para los que creemos en Dios. Este mensaje es para los que venimos al templo desde ya hace mucho tiempo, muchos meses, años quizás. Amén. Este mensaje es para los que semana tras semana nos conectamos cada jueves y cada domingo a partir de las 7 para escuchar palabra. Esa palabra que Dios sigue hablando, esas exhortaciones, que Dios sigue enviando y que espera que hagamos algo con ellas. Versículo 5. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro, yo os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Es maravilloso ver el corazón de Dios, iglesia. Descubrirlo a través de la Escritura. Entender qué cosas son importantes y qué cosas no son tan importantes para el corazón de Dios. Nosotros tenemos la mala capacidad de volverlo todo una religión. Comenzar a hacer cosas por costumbre, por tradición, y todo se vuelve rígido, todo se vuelve una fortaleza, ¿sí? Y cuando no es de esa manera está mal. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios de vivencias, no tanto de liturgia. Nuestro Dios es un Dios práctico. A Él le interesa más nuestro diario caminar fuera del templo, en los ámbitos de nuestra vida diaria, que lo que podamos hacer dentro del templo. Amén. Notemos que el Señor no los manda a ayunar más. Recordemos, para que no pasemos por alto esto. Ellos iban a ser destruidos. Muchísima gente iba a perecer. Y el Señor no les dice: vayan y redoblen la vigilia, redoblen la oración, tripliquen el ayuno. No, el Señor no hace eso. No los manda a ayunar más, o a hacer más vigilias,
o al multiplicar al doble o al triple las oraciones. Él no los manda a hacer eso. ¿Sí? Que es lo que cualquiera de nosotros haría. Algo que no está mal, algo que debemos hacer. Pero también es algo que no alcanza si no va acompañado de una vida, ¿sí? De una vida totalmente corregida conforme a lo que Dios está esperando. ¿Cuánto decimos? Ayúdanos, Señor. Acompáñeme por favor por un momento a otro profeta mayor, Isaías, capítulo 1, versículo 11. Toda la liturgia, todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, cada fiesta, cada ofrenda, cada sacrificio, cada acto que se llevaba a cabo adentro del templo fue dirigido y establecido por Dios. Pero los israelitas lo volvieron religión. Mire lo que dice el Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis santos atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mire qué contradictorio. Los hombres se sentían que estaban haciendo algo solemne para Dios. Y el Señor dice, no las aguanto, no las soporto. Versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no los oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, dice Dios. Aprended a hacer el bien. ¿Cuánto decimos amén? Ayúdanos, Dios. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén. Qué tremendo, iglesia. Los que corrían al templo buscaban salvación. Amén. Los que corrían a la casa de Dios buscaban ser librados. Y lo hicieron para multiplicar todo lo que ya hacían para el Señor. Porque el error no estaba en que ellos habían dejado de hacer. Ellos seguían haciendo prácticas litúrgicas, pero no corregían sus vidas. Por eso el profeta Isaías también les reclama, Dios a través de la boca del profeta, y les dice, basta de hacerme todas sus ofrendas, porque no van acompañadas de una vida, ¿sí?, práctica, de un cristianismo práctico, de una vida devocional práctica. Eso es lo que está demandando el Señor. Amén. En tiempo de angustia ellos corrieron para hacer más ayuno, para hacer más oración, más horas de vigilias, más sacrificios, para hacer más holocaustos, para derramar litros y litros de aceite. Pero dice el Señor, no me sirve. No es eso lo que yo estoy pidiendo. Ellos no corrían, ¿sí?, para corregir su manera de vivir. Ellos no corrían a la presencia de Dios pidiéndole, Señor, ayúdame. Yo quiero tener una vida de devoción práctica. No, ellos corrían a multiplicar las ofrendas y de esa manera equivocadamente creían que agradaban a Dios. Ellos no corregían su manera de tratar a los que los rodeaban y eso era lo que Dios estaba demandando de ellos. Lejos de agradar al Señor, el Señor estaba aborreciendo toda esa religiosidad vacía. Amén. La pregunta sería, ¿en qué debían mejorar entonces para ser librados? ¿En qué debemos mejorar nosotros? Porque vamos a hacerlo propio este mensaje. ¿En qué debemos mejorar? Volvamos a Jeremías. Jeremías, capítulo 7, versículo 5. Prestemos atención porque estamos en el corazón del mensaje. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, amén,
y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. ¿Qué debían hacer? Mejorar su diario caminar, ser justos entre nosotros y con el prójimo. Amén. ¿Qué debían hacer? No oprimir al extranjero, no oprimir al huérfano, no oprimir a la viuda. ¿Qué debían hacer? No debían derramar sangre inocente, lo que equivale a cometer homicidio. El Señor les dice, Jerusalén está llena de sangre inocente derramada. Los ricos oprimían a los pobres. El que estaba para administrar justicia lo que hacía era juzgar favoreciendo a los acaudalados y oprimiendo a los que menos tenían. ¿Sí? No debían derramar sangre inocente, y nosotros podemos pensar diciendo, yo no maté a nadie, yo no mato a nadie. Pero que dice Jesucristo que si estamos aborreciendo a alguien, es como si practicáramos homicidio. Entonces debemos arrepentirnos. Amén. ¿Qué debían hacer para que el Señor los guardara de todo peligro? No andar tras dioses ajenos para mal propio. No andar tras dioses ajenos. Y el Señor una y otra vez les mandó esa exhortación, esos consejos de vida, ya no a toda Jerusalén, sino a los que iban a buscar palabra de Dios. Amén. Qué ilógico, ¿no? Reunirse para buscar palabra de Dios, que Dios hable y después no ponerla por obra. Suena algo ilógico, suena algo loco, permítame la palabra. Versículo 11 dice, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar, en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. ¿Qué dice el Señor? Mire, acá vemos su corazón paternal. Y se va a lo práctico. Y les dice, fíjense cómo le fue a Silo por su mal camino. ¿Y quién era Silo? Silo era una ciudad. Silo fue un centro religioso muy importante en tiempos de Josué y en tiempos de los jueces en Israel. Fue una ciudad capital del reino del norte. El arca del pacto de Jehová estaba en Silo. El tabernáculo de Dios estuvo en esa ciudad. En Silo fue donde se crió el profeta Samuel. En Silo se reunían los grandes líderes para decidir cosas muy importantes en la presencia de Dios. Pero esa ciudad fue desechada por el Señor, al punto de desaparecer por causa de que sus moradores se volvieron religiosos, quienes practicaban muchos sacrificios, pero no corregían sus vidas. ¿Cuántos decimos, líbranos, Señor? Líbranos, Dios mío. Líbranos de esa condición de engaño. Porque cuando Dios exhorta, espera que hagamos algo al respecto con esa exhortación. ¿Nuestro Dios es clemente? Por supuesto que sí. Él además es paciente, Él es perseverante, Él insiste, lento para enojarse, pero también es un Dios 3 veces santo y justo. Él es un justo juez. Amén. Mire lo que dice el versículo 23. Mas esto les mandé yo diciendo, escuchad mi voz, dice Dios, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Lo voy a volver a leer. Mas esto les mando diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Qué es lo que está queriendo el Señor? Que obedezcamos. ¿Qué es lo que está queriendo el Señor? Que tengamos una vida práctica, no de liturgia, una vida práctica en nuestro diario vivir. Que seamos distintos con los que nos rodean, con el almacenero de la esquina, en el trabajo, en la calle, en el colectivo. Nosotros nos volvemos gente que somos muy oradores, muy intercesores, muy justos en el templo. Esta palabra primeramente es para mí. ¿A dónde debemos serlo? Afuera de la iglesia. Amén. ¿Qué les dice el Señor?
Pongan por obra los que yo les mando y les irá bien. ¿Cómo quiere Dios que nos vaya, iglesia? Bien. ¿Cómo le va al que hace caso a la exhortación de Dios? Bien. ¿Qué hay que ser para ser librados, para ser salvados de todo peligro, de muerte, de plaga, de enfermedad? Obedecer a Dios. Eso es lo que hay que hacer. No sirve de nada ayunar 50 días seguidos. No sirve de nada en lugar de diezmar solamente el 10%, darle todo mi sueldo. Dios no quiere eso. No sirve de nada derramar litros de aceite, sacrificar cientos de bueyes, si después en mi diario vivir no hay una devoción genuina, auténtica, práctica. Lo que debemos hacer es mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Ayúdanos, Dios. Mejorar nuestros caminos, nuestra manera de relacionarnos, tratando bien al que me rodea, amando a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Si tenemos un negocio, no cobrar de más. Nosotros como hijos de Dios no podemos hacerlo. Si tenemos un negocio, tener balanza justa, ayudar al extranjero, ayudar a la viuda que está necesitada, socorrer al huérfano que está pasando escasez, compartir mi pan con el que no tiene para comer, compartir mi ropa con el que no tiene que vestirse. Haciendo esto, verdaderamente agradaremos el corazón de Dios, no multiplicando los días de ayuno, iglesia. Mire lo que dice el Señor a través de la boca de Isaías sobre este mismo tema. Isaías, capítulo 58, versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable para Dios? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el que tiene hambre y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, cuando hagamos todas estas cosas que está demandando el Señor. Entonces invocarás y te oirá Dios, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ¿cuántos decimos amén? Y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como al mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, y de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santa, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Iglesia, que Dios mande esta palabra es maravilloso. Hay tiempo de corregir, estamos a tiempo. A los que corrieron al templo buscando salvación, ¿qué les dijo el Señor? Multipliquen las horas de oración. No. ¿Qué les dijo? Mejoren sus caminos, mejoren sus obras. Me estoy predicando en contra de la oración, entiéndame. No sirve de nada que oremos 5 horas si después ese tiempo de oración no se ve en nuestro diario vivir fuera de la iglesia. Mejoren sus caminos, les dijo al Señor, los que querían ser librados de la muerte. Mejoren sus obras, y entonces los haré permanecer en este lugar. ¿Qué lugar? La casa de Dios, los caminos del Señor. La ciudad de Silo fue desechada por no hacer caso a lo que Dios demandaba.
¿Qué les preguntó Dios a los que corrían al templo? ¿No vieron cómo terminó Silo por causa de la maldad de los que estaban en ella? ¿No vieron cómo les fue a Silo por confiarse creyendo que lo que hacían era suficiente? Ahora pensemos por un momento, hagamos memoria, sin dar nombres, por favor. ¿Cómo terminan las personas a las cuales Dios exhorta una y otra vez, pero ellos no hacen caso? Terminan muy mal, muy mal. ¿Qué debemos hacer entonces? Hacer caso a la exhortación que Dios envía. Poner por obra, dejando de hacer lo que nosotros creemos que está bien y comenzando a hacer aquello que Dios está esperando. Mejorar nuestro diario caminar, mejorar nuestro trato con los que nos rodean, mejorar nuestras obras siendo justos y compartiendo con el que más necesita. Ninguno tiene excusa para decir no tengo que compartir. Una mujer de Dios nos enseñó, si tengo 2 panes y hay un hambriento, uno de los panes que yo tengo se lo doy a él. Eso es lo que debe hacer, eso es lo que está esperando el Señor, porque nosotros nos excusamos diciendo voy a dar cuando me vaya bien. Demos ahora que no tenemos y entonces nos irá bien, porque el Señor nos va a bendecir para ser de bendición a otro. Mejoremos nuestras obras, amén. Entonces podremos permanecer. ¿Permanecer en dónde? En el templo, permanecer en el Evangelio, permanecer en el camino de Dios, crecer, avanzar, no detenernos, ni mucho menos volver atrás. Eso no es plan de Dios. Porque al igual que en tiempos del sitio de Jerusalén, hoy hay muerte, desesperación, peste, ¿sí? Sitiando las naciones de la tierra, no solamente Argentina, todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo está Argentina? Vamos a analizar cómo están nuestros gobernantes ante lo que Dios demanda para que a una nación le vaya bien. Yo no veo que en Argentina haya justicia. Y cuando digo justicia no me refiero solamente a los jueces, en ninguna área no hay justicia en Argentina. No veo que se esté gobernando para favorecer al pobre, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Al contrario, se oprime al que menos tiene. Los que están en puestos de autoridad que debieran velar por proteger al que menos tiene, favorecen al que tiene más. Pero al igual que en ese tiempo, en el tiempo en que Jerusalén estaba a punto de ser sitiada, el Señor llevó palabra, como lo está haciendo en esta tarde. Al igual que en ese tiempo, ¿sí?, en donde el Señor le dijo a Jeremías, andá y recorred toda la ciudad hasta el último rincón, buscando si hay uno solo que haga justicia, uno solo que me tema y que busque verdad. Y por causa de ese solo, yo voy a librar a toda Jerusalén. El Señor hoy está haciendo lo mismo, buscando a uno, no hacen falta grandes multitudes, uno solo que ponga por obra lo que Dios enseñe. La mala noticia es que en Jerusalén no hubo ni uno solo, porque el único que permaneció en Jerusalén fue Jeremías, el resto fue todo deportado. Por eso clamemos en esta tarde, pidamos socorro al cielo, para poder ser gente de esencia y no solamente de liturgia. No alcanza con ser grandes oradores, grandes intercesores, grandes ayunadores. Si en nuestro diario vivir no estamos mostrando lo que Dios quiere que mostremos, amor por el prójimo, compasión, misericordia, generosidad con el que menos tiene. Amén. Dios quiere que nos vaya bien, iglesia, por eso trae esta palabra. Mejorando nuestras obras, a los tuyos le irá bien. Mejorando nuestras obras, a nuestra casa, a nuestra familia le irá bien. Mejorando nuestras obras, a la iglesia le va a ir bien. Mejorando nuestras obras, a Argentina le va a ir bien. Por eso vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Porque cuando Dios habla, todavía hay esperanza, todavía hay una oportunidad. Cerra tus ojos allí donde estás, vamos a darle gracias a Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, gracias Dios mío por esta exhortación. Espíritu Santo de Dios, danos las fuerzas que necesitamos para ponerla por obra, Dios mío. Danos las fuerzas que necesitamos para dejar de ser religiosos, para dejar de ser gente con
liturgia vacía para dejar de ser gente, Señor, con fortalezas, Dios mío, en la mente. Dios Santo, ayúdanos, mi Rey, ayúdame a mí, Señor. Yo quiero mostrarte a ti en mi diario vivir. Perdóname, no lo estoy haciendo, muchas veces no lo hago, pero anhelo agradarte, anhelo, Señor, poder alegrar tu corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Debemos ayunar, por supuesto que sí, debemos orar, vigilar, claro que sí, debemos leer Biblia, por supuesto que sí, debemos predicar, claro que sí. Tú nos has llamado para ser mensajeros tuyos, pero además de eso, Señor, no debemos olvidar nuestra vida práctica. Ayúdame, Señor, a amar al que me rodea. Ayúdanos, Dios Santo, Dios mío, por favor te lo pido, a ser justos los unos con los otros, amar a mi hermano como a mí mismo, amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Señor, a ser generosos con la viuda, a ser generosos con el huérfano, a ser generosos con el extranjero, con el que está lejos de su patria, a ser hospedadores. Dios mío, ayúdanos, Dios Santo, por favor te lo pido, Señor. Ayúdanos a ser rápidos para corregir, Dios mío, a no albergar el rencor, la ira, a no albergar, Señor, el enojo, porque cuando estamos aborreciendo al hermano, Jesucristo lo advirtió, ante los ojos del Padre somos homicidas, Padre. Necesitamos corregir, ayúdanos, dirígenos. Tú eres el que produce, Señor, en nosotros lo que tú estás esperando. Produce en mí y en mis hermanos, que podamos corregir nuestras obras, enmendar nuestros caminos, para que a Argentina le vaya bien, Señor. A las naciones de la tierra, muerte y destrucción las están rodeando, y esto va a ir de mal en peor. Pero si hay uno solo que se ponga en la brecha, si hay uno solo que corrija, tú prometiste librar a toda la nación, mi Rey. Gracias, porque ese uno solo es Cristo Jesús, y en Él, Señor, con sus fuerzas podremos perseverar. Dios mío, no queremos ser de los que están por un tiempo y que terminan mal. Eso es lo que se ve normalmente. Lo que queremos hacer, Señor, es ser gente que persevera, y sabemos que no depende de nosotros. Tú les advertiste a los que corrían al templo que tú los harías perseverar en tu casa cuando ellos corrigieran su manera de vivir. Por eso ayúdanos, Señor, a ser personas que vivan el Evangelio en los hogares, en las calles, en el trabajo, y entonces podremos perseverar en tus caminos, Dios Santo, seguir conquistando, seguir sirviéndote, seguir honrándote, seguir creciendo. Ese es nuestro anhelo. No nos dejes estar quietos. No queremos, Señor, retroceder, no queremos abandonar, queremos seguir perseverando. Por eso te pedimos que tú nos des las fuerzas, Dios mío, para seguir adelante. Bendice a mis hermanos, bendice sus vidas. Espíritu Santo, sella la administración de esta palabra. Por favor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que podamos corregir nuestro camino y nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar, que podamos corregir nuestras obras, Padre Santo, llevando el Evangelio a lo práctico, que eso es lo que tú nos enseñas y es lo que tú estás demandando. En el nombre de Jesús te doy gracias y declaro que hecho está. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. No recuerdo si les dije cuál era el título del mensaje. El título del mensaje es Corrigiendo nuestro caminar. Cristo viene pronto. Comenzamos la prédica con el pájaro celebrando este momento y finaliza la prédica con el pájaro celebrando este momento. Que así como la naturaleza celebra la palabra de Dios, nosotros podamos recibirla de esa misma manera, con ese mismo gozo, sabiendo que es para vida. Dios te bendiga.